Existen pocas cosas mejores que volver a casa. Volver a aquel lugar en el que te sientes seguro, en el que te sientes tranquilo. Pero, ¿qué pasaría si algún día no pudieras volver? ¿Qué pasaría si te quedaras perdido en un lugar en el que nadie te pudiera encontrar? Al menos no con vida. Y lo único que quede de ti sea un recuerdo y tus últimos momentos grabados en cámara. Ten cuidado por dónde manejas por las noches. Puede que te encuentres con un camino sin salida. What's what? What's the matter? Drive! Steven? El 15 de diciembre de 2008, 4 jóvenes de 17 años, procedentes de Stevenage, fueron reportados como desaparecidos por sus familias. El 17 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados en la granja Broomhall, 10 millas a las afueras de Stevenage, en el vehículo que habían estado manejando. Se pensaba que la residencia había estado abandonada durante mucho tiempo, pero tras la investigación, los agentes de policía encontraron signos de una ocupación reciente. El siguiente video es metraje sin editar de la cámara que se encontró al interior del vehículo. Con estas palabras se nos introduce al caso No Through Road, una serie de 4 videos subidos a YouTube hace más de 14 años. A través de estas cintas descubriremos el caso de los 4 jóvenes desaparecidos, que posteriormente fueron encontrados sin vida. Mientras más vayamos avanzando, se hará más evidente que esto no se trata de un caso normal. Es un misterio que rodea el área donde desaparecieron, y un misterio que los rodea a ellos mismos. Pero por ahora comencemos con la primera cinta. Al principio se nos da la breve descripción que ya repasamos al inicio del video, en el que se nos explica las circunstancias y el contexto del caso que se está investigando. Se nos explica que las víctimas fueron encontradas sin vida 2 días después de haber sido reportadas como desaparecidas. Tras esto se nos muestra el metraje encontrado en la cámara. Es a partir de aquí que podemos conocer los rostros de los involucrados en el caso. 4 jóvenes que van en un mismo vehículo. 2 de ellos no sabremos sus nombres hasta más adelante. Por ahora solo conoceremos las identidades de Steven, el que va grabando con la cámara, y Ollie, el que va manejando el vehículo. Después de algunos minutos en los que no sucede nada particularmente sospechoso, los 4 jóvenes arriban a la granja Broomhall y se encuentran con esta señal. Para dar más contexto, la señal No Through Road es usada para indicarles a los conductores que ya no hay más camino al frente, que tienen que dar la vuelta y regresar, ya sea porque están a punto de entrar a propiedad privada o porque simplemente no existe el camino. Pero nuestro grupo decide ignorar la señal, pensando que los llevará más rápido a su destino. Grave error. Ollie decide ignorar la señal y cruzan a través de este túnel.
gives me shit so badly. I don't think we should be here. It's like a private road or so. In that case, I better clutch down. Ninguno de ellos parece arrepentido de haber tomado esta decisión y simplemente continúan su camino. Tras avanzar varios metros sobre ese camino, finalmente se encuentran con una señalización, un cartel que indica una desviación hacia dos comunidades cercanas, Bennington y Watton. It says We need Stevenage. It says Walker, Bennington. That is no. I don't even know where that is. That's nowhere near us. Pero ninguna de estas es su destino, así que la ignoran y continúan hacia adelante. Pero es aquí cuando comienzan a darse cuenta que están perdidos, no saben realmente qué camino seguir para llegar a su destino. Deciden detenerse en el camino y tomar un poco de aire. Aquí Steven se encuentra con un conejo sin vida, pero eso no es lo importante, ya que aquí nuevamente la cinta se vuelve a corromper. I caught a rabbit. It's like perfectly preserved as well. It's really weird. Oh, Ollie, don't. Fuck off. Oh, man. Stop it. I'm stroking it. Pero a diferencia del anterior, este es mucho más extraño. El grupo continúa su camino, realmente sin saber por dónde van. En cierto punto, Steven decide salir del vehículo y mirar alrededor con la esperanza de encontrar alguna señal que los guíe de nuevo en su ruta. Para su mala suerte, parece haber visto algo más. Sexy little bitch, isn't he? Look at that ass. What is he? Steve! Get back in! Drive. What's what? What's the matter, man? Drive. What the fuck's the matter? What are you saying? Stop joking. Stop being a prick, man. This isn't funny. Oh, there was someone, and he was like wearing some sort of mask. Steven sube desesperado al vehículo, le indica a Ollie que acelere rápidamente. Los demás, considerablemente confundidos, le preguntan qué es aquello que vio. Steven revela haber visto lo que parece ser una persona usando algún tipo de máscara. Pero a diferencia del anterior, este es mucho más extraño. Los demás se muestran dudosos ante las declaraciones de Steven, pero en lugar de hacer preguntas simplemente deciden seguir adelante y salir lo antes posible de ese lugar. Tras seguir avanzando por varios minutos, se encuentran nuevamente con una señal, pero no es precisamente lo que ellos esperaban. Se trata de exactamente la misma señal que ya se habían encontrado, la que indica el camino hacia Bennington y hacia Watton. Esto simplemente causa más confusión en el grupo. En ningún momento hicieron algún movimiento que los llevara a manejar en círculos y terminar en el mismo lugar. Pero sin más opciones disponibles, el grupo simplemente sigue adelante, con la esperanza de no volverse a perder. Pero esto probaría ser inútil, ya que después de un buen tiempo, se volverían a topar con esa misma señal. Wait, what sign is this? No, stop. Fuck, stop. Not right in the middle. Oh my god. Oh, you're a bunch of twats. You're fucking driving that on that bit. No. Steve, I fell asleep. You've just driven past it again. No, we're not fucking with you. That's horrible. Los nervios y el estrés comienzan a invadir poco a poco las mentes de nuestro grupo. Los cuatro se muestran incrédulos ante lo que está pasando, pero no tienen más que continuar con el camino adelante. En cierto punto, uno de ellos decide encender el radio del vehículo, pero solo se encuentran con una estación reproduciendo una especie de melodía aterradora. You put the radio on. Yeah, but you might as well. Hang on a sec, I can't get the seat. What is this? Oh, it's like the scariest thing ever. What station was that? Es aquí cuando Ollie, el conductor, decide desviarse hacia Watton, a pesar de que eso quede bastante lejos de su destino original. Y tras varios minutos de conducción, parece que finalmente han encontrado un camino que los lleve a su destino.
ya que al final de esa desviación que toman encuentran una señal que indica que Stevenage está cerca. El grupo finalmente se tranquiliza y nuevamente comienzan a bromear. Oh, finally! Oh, we're finally getting there. Oh my god, headlights. Para su mala suerte, celebraron muy pronto. Stevenage. Welcome to Stevenage. Hey guys. Stevenage. Hey guys. Last. Turn the lights on. What the fuck? How did we get here? We were just on the phone. Just reverse, Ollie. Reverse, go on. What do we do? En un abrir y cerrar de ojos se encuentran nuevamente con el puente que decidieron cruzar. Claramente confundidos y desesperados, se preguntan cómo es posible que hayan regresado a ese lugar. Para añadir a su mala suerte, las luces del vehículo comienzan a fallar. El grupo le insiste a Ollie que vuelva a encenderlas, y tras unos intentos lo logra. Camera me. Jay, just give me the. What are you doing? Turn it back on. It's not me. I can't. Turn the bloody lights on! What the fuck? What? No! No! Turn! Oh my god! What are you doing? You're a fucking idiot! Turn it! Fucking lock it! Fucking door! Turn the fucking engine on! Una figura enmascarada que se acerca poco a poco a nuestro grupo. En la desesperación de la situación, Steven logra salir del vehículo, dejando a sus 3 amigos atrás. Los gritos de miedo y desesperación de sus amigos son lo único que podemos escuchar mientras Steven corre hacia el túnel que habían cruzado anteriormente, dejando a su grupo atrás, tratando de escapar de aquella figura misteriosa. Steven se esconde entre la hierba pensando que ya está a salvo. Estaba muy equivocado. Es alcanzado por la misteriosa figura enmascarada, golpeado constantemente con su propia cámara hasta que la cinta termina. Esta siguiente cinta se trata de una continuación directa a lo que vimos en No Through Road 1. En esta tenemos a 2 personas conduciendo hacia un destino desconocido. Por el momento no sabemos de quiénes se trata. En cierto punto parece que han llegado. Los vemos detenerse a mitad del camino y bajar del vehículo.
comienzan a caminar por una especie de sendero y podemos ver que uno de ellos lleva un ramo de flores. Poco a poco va cayendo la noche. Esta persona deja las flores en el suelo, junto a algunas que ya se encontraban en ese lugar. Y entonces, por primera vez en lo que va de la cinta, nuestros dos personajes comienzan a hablar. Aquí por fin podemos poner un nombre al rostro frente a la cámara. Él es James, uno de los dos integrantes del grupo de los cuales no sabíamos su nombre hasta ahora. Al parecer James fue el único de su grupo que logró escapar, pero nos comenta que no tiene recuerdo alguno de lo que sucedió. No habló de los hechos ni con la policía ni con su propia familia. Aquí también nos enteramos que han pasado 2 años desde el incidente de Northrup Road. Podemos notar que James sigue bastante afectado por todo lo sucedido aquella noche. Después de esto, ambos guardan un minuto de silencio, en señal de respeto por los fallecidos. Y seguidamente regresan al vehículo. Lo siguiente simplemente son conversaciones normales de camino a casa. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿verdaderamente habrá valido la pena haber regresado a este lugar? No tardan en darse cuenta que ya no tienen señal en sus dispositivos. Y después de unos minutos de conducción, regresan al mismo lugar. En este momento, James decide bajarse del vehículo. Lo vemos hacer una expresión de desesperación. Él ya ha vivido esto en el pasado. Él sabe que está atrapado en un ciclo del cual no va a poder salir. La persona que se encuentra grabando, que ahora sabemos se llama Dave, intenta calmar a James, sin entender la situación en la que ahora también él está involucrado. Pero James solo le hace ver la situación en la que se acaban de meter. Y es que después de avanzar unos cuantos metros más, se encuentra nuevamente con la señal de la primera cinta. James, what are you doing? En este momento, James comienza a entrar en pánico, pero decide seguir conduciendo y no detenerse. Pero como ya sabemos, esto prueba no funcionar. Y simplemente regresan al mismo lugar. Sin señal y desesperados, intentan dar vuelta en esa señalización. Y de nuevo se encuentran en el mismo lugar. Help! God's sake! Oh, James, got me a turn. I don't like this. James. oh, James, I Pissed off now. ridiculous. What am I meant to do? don't know. Keep driving. Make it. En un punto deciden detener el vehículo, esperando poder conseguir un poco de señal para sus dispositivos y así ponerse en contacto con alguien. Es aquí que por unos instantes podemos ver una misteriosa figura pasar justamente detrás de ellos. Okay. Well, next time it does connect, why don't you send an email to your dad or something? He could give us a lift. We can try turning it off and on again. En esta misma parte de la cinta, Dave, la persona detrás de la cámara, decide preguntarle a James si en verdad valió la pena regresar a este lugar. I felt like I owed it to them.
Reckon it's a good thing he came back. I just had to pay my respects. Do you think it was worth it? No. Alguien interrumpe abruptamente la conversación. La cinta se corta y retoma unos minutos más adelante. Nos damos cuenta que James está hablando con alguien. Y aquí nos damos cuenta de quién se trata. Se han topado con el mismo Steven, aquel que vimos en la primera cinta de No Through Road. Se encuentra completamente en estado de shock. James intenta calmarlo y podemos ver que claramente está cubierto de sangre, pero él simplemente pregunta: Calm down. Where have you been? Alright. Where is Okay, he? don't worry. Where is he? We're in my car. Where's who? Where have you been? refiriéndose a la figura enmascarada del primer episodio. Aquí es donde nos damos cuenta que se trata de Steven del pasado, aquel que escapó del automóvil dejando a sus amigos atrás, y aquel al que vimos morir al final del video, o al menos eso creímos. Una vez que logran calmar a Steven, James le explica lo que está sucediendo. Le explica que toda esa situación que él está viviendo sucedió hace más de 2 años y que actualmente se encuentran nuevamente atrapados en el ciclo de la granja Broomhall, en el ciclo de No Through Road. Lo último que vemos es una toma sinceramente desesperanzadora de James abrazando a Steven en el suelo, el cual se encuentra llorando desconsoladamente. La cinta termina aquí. Es a partir de esta cinta que comienzan a surgir las dudas. ¿Cómo es posible que James, uno de los principales involucrados en este caso, siga con vida, si la primera cinta se encargó de aclararnos que 4 cuerpos fueron hallados sin vida? ¿Cómo es posible que Steven haya escapado con vida si nosotros mismos lo vimos morir en el primer episodio? ¿Qué es exactamente lo que sucede en este lugar? No se preocupen, ya que la situación se irá esclareciendo con las siguientes 2 cintas, y al final armaremos una línea del tiempo para intentar explicar los hechos del caso No Through Road. Pero por ahora, continuemos con la cinta número 3. La cinta encontrada dentro de la cámara. Aunque mucho material logró ser recuperado, hay errores visuales y distorsión del audio. Las cintas 3 y 4 podrían ser consideradas como una sola, pero las vamos a revisar por separado. En esta podemos ver a nuestro grupo del capítulo anterior, James, Dave y Steven. Podemos notar que no han logrado salir del camino desde el capítulo anterior y simplemente continúan manejando hacia adelante. Llega un momento en que James recibe un poco de señal y al mismo tiempo una llamada entrante, pero esta no es una llamada normal. Oh, my phone's ringing. Finally. Hello? Who was it? I don't know, it was just a withheld number. What did they say? Didn't say anything. Instantes después, Steven comienza a hablar. Comienza a disculparse con el grupo por haberlos involucrado en esta situación, pero el resto de la conversación no se puede escuchar. La cinta está dañada. I'm sorry.
Sorry, I got you guys. Right, we're turning right. El grupo se topa nuevamente con la señal y deciden dar vuelta, pero simplemente regresan al mismo punto, como en anteriores ocasiones. La frustración los comienza a invadir nuevamente. Ya ha quedado comprobado que seguir adelante o dar vuelta, no importa lo que se haga, simplemente no sirve de nada. James decide pisar el acelerador, pero frena repentinamente. El grupo se queda en completo silencio, sin saber qué deberían de hacer, pero Steven ya está cansado de todo esto. Está decidido a terminarlo de una vez por todas. Drive. Go, 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 go! El resto del material de la cinta dañada. La historia continúa inmediatamente después de donde la dejamos en el capítulo anterior. Tenemos nuevamente a Steven, Dave y James. Al parecer James está intentando hacer funcionar el vehículo, pero sin ningún tipo de éxito. Los tres salen del vehículo y empiezan a pensar qué deberían de hacer. Ya saben que seguir el camino al frente simplemente no les servirá de nada. Durante esta conversación, Dave les hace notar que se ve algo a la lejanía, lo que parece ser una pequeña estructura iluminada por dentro. Con pocas opciones deciden ir a aquel lugar, que resulta ser una pequeña cabaña. Está de más decir que lo que encuentran dentro es realmente extraño. Velas, botellas de vidrio y máscaras exactamente iguales a la de la misteriosa figura que se ha vuelto antagonista en esta historia. Pero esto no es todo, ya que poniendo atención a las paredes, se dan cuenta que hay cosas escritas en todos lados, pero no cualquier cosa. Frases que ellos mismos han dicho y que nosotros podemos escuchar en las cintas anteriores, como si alguien más ya hubiera visto estas cintas y estuviera llevando alguna especie de registro. El grupo se encuentra claramente confundido, y tras inspeccionar un poco los objetos que encuentran dentro de la cabaña, deciden regresar al túnel por el que cruzaron. Pero cuando ya se encontraban cerca, Steven les hace la indicación de guardar silencio y esconderse, ya que a pocos metros de ellos podemos ver a la figura enmascarada. I don't think he's noticed us yet. We have to move. We have to move or we'll see. Shh, someone's coming. Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. Pero eso no es todo, ya que instantes después podemos ver que un vehículo se aproxima y se detiene justo frente al hombre enmascarado. Pero ¿quién podría ser? ¿Quién más pudo haberse perdido en este camino sin salida?
En el fondo comienza a escucharse una melodía muy familiar. Y Steven no tarda mucho en darse cuenta lo que está sucediendo. Nuestro grupo se da cuenta que quienes se encuentran en aquel vehículo son ellos mismos. Su versión de 2008 que decidió cruzar por ese túnel por primera vez. Su versión de 2008 que nunca pudo salir de ese camino. Su versión pasada que fue encontrada sin vida. Tras esta revelación, James se muestra confundido, se muestra muy alterado. Nos damos cuenta que tomó una de las máscaras de la cabaña que visitaron hace unos instantes y simplemente, sin decir nada, desaparece en la oscuridad. James! James! A pesar de que Steven le suplica que se quede, pero lo último que escuchamos de James es decir que no tiene otra opción. Steven intenta explicarle a Dave todo lo que está pasando, ya que como recordaremos, él no forma parte del grupo original de 4 personas del primer capítulo de No Through Road. Decide que ahora que él está con vida, puede cambiar las cosas, puede salvarse a sí mismo del destino que sufrieron los demás. Y como si los tiempos estuvieran perfectamente alineados, podemos ver a Steven escapando del vehículo, tal y como sucedió en No Through Road 1. Sin tiempo que perder, nuestro Steven actual toma una de las máscaras para no ser reconocido y corre en auxilio de su versión pasada. En este momento nos quedamos únicamente con la perspectiva de Dave, quien ha sido el que ha estado grabando todo lo sucedido. Activa el modo de visión nocturna para poder observar qué es lo que está sucediendo. Y aquí por fin nos enteraremos de lo que realmente sucedió en el primer capítulo de No Through Road. You can't see me. Oh, you can't see me. I think I'm okay. I'll get you to the car. I'll get you to the car and get you out of here. Wait! Wait! Steven? Steven! Steven! Con este episodio concluye todo el material que se tiene del caso No Through Road. En este punto quedan aún muchas dudas sin resolver,
pero con la línea del tiempo que se mostrará a continuación, se va a entender lo que en realidad sucedió en ese lugar. Todo comienza con la primera cinta. A este primer grupo conformado por Ollie, Steven, James y un cuarto integrante del que nunca supimos su nombre. A ellos los llamaremos el grupo original. El grupo original cruza el túnel y con esto dan inicio al bucle de No Through Road. El grupo original se encontraría por primera vez con el misterioso hombre enmascarado, el cual los atacaría, acabando con las vidas de Ollie y el integrante desconocido del grupo original. James logra escapar con vida y se convierte en su versión del segundo capítulo de No Through Road. Steven también logra escapar, pero lo que pasa con él lo entenderemos más adelante. Aquí entra el grupo que seguiremos desde el segundo hasta el último capítulo de No Through Road. En este tenemos a Dave, al James que logró escapar, y posteriormente se les uniría Steven, proveniente del primer capítulo de No Through Road. A ellos los conoceremos como el grupo Beta. Después de todos los sucesos ocurridos en las cintas, viene el momento clave, el momento en el que el grupo Beta se encuentra con el grupo original, sus versiones pasadas. Aquí descubrimos la identidad, o más bien las identidades del hombre enmascarado. Se trata de Steven y de James. En un intento por romper este bucle temporal, llegan a la conclusión que la única manera de evitarlo es detener al grupo original de continuar el mismo bucle, y la única manera es acabando con los 4 originales. Vemos a James escapar con una de las máscaras y Steven se queda con otra. El origen del hombre enmascarado sería algo así. El grupo original se encuentra con el enmascarado. Ollie y el integrante desconocido mueren. James original sale con vida de esta situación, pero pierde todo recuerdo de cómo fue que sucedió. Steven original logra escapar del vehículo. Pensando que está a salvo, se relaja, pero en ese momento, Steven Beta lo ataca. Y después de un forcejeo, Steven original es quien mata al Steven Beta, no al revés como se nos hace ver en esa primera cinta. En ese momento, Dave, del grupo Beta, se acerca a Steven, y este, claramente asustado y confundido, decide escapar tras haber matado a alguien, a su versión futura. Es en este momento en que Steven original se convierte en Steven Beta, el que en un futuro se encontrará con James y con Dave. Pero ¿qué pasa con James Beta? La teoría es que él, al escapar con una de las máscaras, se convierte en la primera aparición del hombre sin máscara, aquella que termina eliminando a Ollie y al integrante desconocido del grupo original. Y finalmente, en los últimos momentos de la cinta número 4, vemos que Dave se encuentra con el hombre enmascarado y acaba con su vida. Es por eso que al inicio del primer capítulo de No Through Road se nos explica que se encuentran 4 cuerpos, los cuales corresponden a Ollie, el integrante desconocido, Steven Beta que intentó salvarse a sí mismo, y Dave. El grupo Beta cree que si acaban con sus versiones originales, el ciclo terminará. Lo que no saben es que al hacerlo, simplemente lo están continuando. Están destinados a quedarse en el ciclo para siempre. Al tratarse de bucles temporales y diferentes líneas del tiempo, es normal que haya confusiones, y esta simplemente se trata de una teoría la más aceptada por la comunidad. Sea lo que sea que en realidad esté pasando, probablemente quede como un misterio, y el caso de No Through Road quede sin resolver. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si les gustó, les agradecería que se suscribieran, dejaran un like y un comentario. De verdad no saben cómo aprecio el apoyo que tuvo el primer video. Me motiva mucho a seguir adelante. Y a ustedes les tengo un mensaje. Tengan mucho cuidado por donde conducen a altas horas de la noche. Puede que queden atrapados en un purgatorio del que jamás podrán salir.
What's what? What? What's the matter? Drive! Wait!